Mis hermanos, muy buen día. Bien, hermanos, vamos a concentrarnos en otro tiempo importante, crucial, y yo diría momento cumbre de nuestra adoración, y es atender a la palabra del Señor, expuesta, oída. Mis hermanos, siempre me gusta recordar, en tanto es posible para nosotros hacerlo, que cómo está recibiendo el Señor este momento. Yo adoro al Señor exponiendo la palabra, pero ustedes lo adoran oyéndola con atención. Ustedes, hermanos, tienen una expectativa del pastor que se para acá, pero que esa expectativa, hermanos, no sea una expectativa equivocada de que el único que en este momento debe estar atento y concentrado es el pastor. Porque, hermanos, recordemos que nos paramos en el púlpito no a presentar un show, sino a adorar junto con el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, adoremos al Señor con la exposición y la audición de su palabra. He titulado, hermanos, esta predicación de esta mañana, entregarse a Cristo o entregar a Cristo. Esa es una primera parte. Y, hermanos, quiero dejar planteado un tema, y es que quien discierne el valor de Cristo, se consagrará a Él. De lo contrario, lo entregará. Quien discierne, hermanos, el valor de Cristo, se consagrará a Él. De lo contrario, terminará entregándolo. Y, hermanos queridos, hay una, a veces, línea muy delgada entre entregarse a Cristo y entregar a Cristo. Son dos cosas que son diferentes, pero la línea a veces se hace tan delgada, hermanos. Así que mi propósito es que hoy como iglesia podamos reconocer a un auténtico servidor, discípulo, seguidor de Cristo, como alguien que discierne cuánto vale Cristo, su Señor, y por tanto se consagra a Él, o de lo contrario, no hay otro camino que entregarlo. Bien, hermanos, vamos entonces a mirar hoy dos puntos en que se resumirá toda nuestra enseñanza. Quiero que primero, a partir del versículo 3, veamos el valor de Cristo discernido. El valor de Cristo discernido. Es decir, vamos a encontrar aquí en este pasaje que el valor de Cristo es discernido por alguien. Y quiero que leamos el versículo 3 nuevamente, dice así: pero estando él, es decir, Jesús, en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Hermanos, en esta porción, quien discierne lo que vale Cristo es una mujer. Y esa mujer se llama María, la hermana de Marta y de Lázaro. Claro, hermanos, el pasaje aquí no lo menciona, pero quisiera que fuéramos un momento a Juan capítulo 12, que es el episodio paralelo, es el relato paralelo de este episodio más bien. Juan capítulo 12, y miremos los versos 2 y 3. Juan capítulo 12, versos 2 y 3. Dice así Juan 12, 2 y 3. Y le hicieron allí una cena, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Verso 3, entonces María, es decir, la hermana de Marta y Lázaro, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del
perfume. Hermanos, estos son relatos paralelos, están hablando de lo mismo, pero recordemos que cada evangelista da unos detalles que los demás a veces no dan y nos dan un panorama completo. Así que, hermanos, la mujer que discierne cuánto vale Cristo aquí es María. Ahora, también quiero hacer otra precisión. No confundamos el suceso de Marcos con otro muy similar, en cambio, que está en el Evangelio de Lucas. Vamos a ir a Lucas capítulo 7. Tengo que hacer esta claridad porque, hermanos, tal vez ustedes después en su lectura personal se encuentren con estos sucesos y tal vez sin una precisión confundan. No quiero que eso pase. Lucas capítulo 7. Verso 36 en adelante. Hay otro suceso similar, pero este no es paralelo, no es el mismo acontecimiento. Dice Lucas 7:36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Hermanos, este es un suceso totalmente diferente. Son dos mujeres diferentes. Una es María, que jamás en la Escritura, jamás se dice que fue pecadora en el sentido cultural en que se expresa en Lucas 7, que es dedicada a la prostitución. Así que María es una mujer piadosa, pero la mujer de Lucas 7 es una mujer dedicada a la prostitución que se arrepiente. También son dos hogares diferentes. Uno es el de Simón, el leproso, y este es el de un fariseo. Y son dos lecciones diferentes. La que estamos considerando en Marcos 14 es la lección sobre la consagración al Señor, mientras que la lección de Lucas 7 es sobre el amor y el perdón. No confundamos entonces esto. Volvemos entonces a Marcos, el pasaje que estamos considerando en el capítulo 14. Volvemos nuestros ojos al verso 3. Y debo decir, hermanos, que el lugar donde se van a desarrollar los eventos que veremos hoy es el hogar de un hombre que se dice es el leproso. Obviamente, hermanos, en el momento de la cena, Simón no tiene lepra. Se refiere a que era un exleproso, lo que nos indica que muy probablemente este fue un hombre sanado por el Señor Jesús, y en gratitud a esa sanidad hay una cena para el Señor, su sanador. Pero también está quien leímos en Juan, Lázaro, y en Lázaro vemos también el poder de Dios glorificado en su resurrección. ¿Lo recuerdan? Bueno, muy bien, en la cronología de Juan, Jesús resucita a Lázaro y después ocurre esta cena. Así que esta puede ser una cena de gratitud al Señor por haber resucitado a Lázaro, pero también por haber sanado a un leproso. Qué bonito momento, hermanos. Hay un ex leproso, hay un hombre que volvió a la vida, hay un Cristo sanador, salvador allí en esa cena. Se está celebrando, hermanos, la sanidad y la resurrección. Algo como lo que estuvimos haciendo esta mañana. Celebrando la sanidad y la resurrección por la gracia de Dios. Ahora, hermanos, también nos ayudará a entender que Cristo aquí se encuentra a pocos días de morir. Miren los versos 1 y 2 de Marcos 14. Dice así: 2 días después, dice el verso 1, era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y ¿qué? Matarle. Entonces está cerca a su muerte. Verso 2, y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Hermanos, ¿qué es lo que teme el Sanedrín?
según el verso 2, que se haga alboroto del pueblo. ¿Eso qué significa? Significa que temen una represalia romana, porque los romanos siempre respondían con represalias cuando veían al pueblo alborotado. Jesús hasta este punto ha alcanzado una fama que era impensable para los fariseos, para los escribas, para el Sanedrín. Entonces, los escribas, los fariseos, el Sanedrín, los líderes saben que si en ese momento apresan a Jesús, seguramente se va a causar un alboroto, y lo que realmente temen es una represalia de las autoridades romanas. No se pueden dar ese lujo. Así que ellos tienen un plan, y el plan es capturarlo. ¿En qué momento? Dice, no durante la fiesta. Entonces, el plan de ellos es capturarlo ¿cuándo? Después de la fiesta. Pero el plan del Señor es otro. El plan del Señor es que lo tienen que capturar en la fiesta. ¿Por qué, hermanos? Porque Él tiene que cumplir la fiesta de la Pascua. Él debe ser la Pascua de su pueblo. Tiene que morir en el corazón mismo de la fiesta, hermanos. Así que mientras los hombres tienen un plan, Dios tiene otro, y se cumple el del Señor. Y será en la casa de un ex leproso donde Dios, el Dios de decretos, hará converger todos los sucesos que terminen en la muerte del Cordero Pascual, el verdadero, no el anual, el verdadero. Ahora, hermanos, quiero dar evidencias, o por lo menos una evidencia, de cómo María ha discernido lo que vale Cristo, y la evidencia se llama consagración, hermanos. La evidencia de que alguien discierne el valor de Cristo, cuánto vale Cristo, es su vida de consagración, hermanos. Esa es la idea que quiero que todos hoy tengamos en nuestro corazón. Si solo esto nos queda de esta enseñanza, hemos ganado mucho. La evidencia, hermanos, de que alguien discierne cuánto Cristo vale es la consagración. Uno puede saber muchos datos acerca de Cristo y conocer cristología profunda, y si no hay consagración, hermanos, no hay nada. Es pura mentira, es pura hipocresía. La evidencia de valorar lo que Cristo es y hace siempre debe resultar en una vida consagrada en algún nivel. María demostró su discernimiento del valor de Cristo a través de una posesión valiosa. Una posesión, no posición, posesión valiosa. ¿Cuál era esa posesión valiosa? Un frasco de alabastro que tenía por dentro un perfume de nardo, se dice, puro, que puede ser traducido como auténtico. Es decir, que en su momento ya habían fragancias y perfumes chiviados, falsos, pero este no, este era auténtico, puro. La palabra puro puede ser traducida como auténtico, y María va a demostrar cuánto discernimiento tiene de lo que vale Cristo a través de una posesión muy costosa que tiene en su haber esta mujer. Un vaso de alabastro, hermanos, ¿qué era un vaso de alabastro? Un vaso de alabastro era un frasco de una piedra preciosa en la antigüedad que se extraía siempre de Egipto, por eso el nombre alabastro. Alabastro era el nombre de un lugar en Egipto de donde se extraía esta piedra. Y esta piedra, de forma translúcida, generalmente era usada, y principalmente era usada para guardar ungüentos especiales y fragancias costosas. Era en forma de un capullo de rosa cerrado y con un cuello alargado en su cabeza. Eso era el frasco de alabastro.
Pero el perfume de nardo puro, sabemos, hermanos, que era un tipo de perfume importado, ese no se conseguía allí en Israel. Era un tipo de perfume importado de la India que se extraía de una raíz de unas plantas que crecen en la cordillera del Himalaya, allá esa cordillera que divide India de China. Sabemos, hermanos, que el perfume de nardo puro era un regalo o un obsequio para reyes, porque tenemos el caso del rey persa Cambises dándole un perfume de nardo puro al rey de Etiopía en la antigüedad. Sabemos por ese detalle que el perfume de nardo puro era un regalo reservado para los reyes. Así que quiero que, hermanos, piensen en todo lo que está implicado en lo que María está haciendo aquí sobre el cuerpo del Señor Jesús. Ahora, su costo. ¿Cuánto valía este perfume? Bueno, en el verso 4 empiezan los discípulos a decir algunas cosas y pensar algo, pero en el verso 5 hay un dato interesante porque hay alguien que sabe el valor de ese frasco y dice, se podría haber vendido por más de 300 denarios. Hermanos amados, un denario, recordemos, era el salario de un día para un jornalero común. Es decir, era un día actual de salario mínimo. ¿Cuánto equivale entonces ese costo? Un denario actualmente, ¿en cuánto estaría? Actualmente, más o menos en 43,000 pesos, que vale un salario mínimo diario legal vigente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? 43,300. Ahora, si este perfume costaba más de 300 denarios, una expresión que se usaba para el salario de todo un año de un jornalero, ¿cuánto costaba este perfume? Vamos a multiplicar 43,000 por 365. ¿Cuánto nos da esa cuenta? 15,900,000. 12 millones. ¿Me van a hacer sacar la calculadora, hermanos? 15,600,000, listos. Hermanos amados, ¿quién se compra un perfume de 15,600,000 pesos? Bueno, gente muy adinerada. Ahora, no sabemos cómo María lo obtuvo, pero tenía en su haber un perfume de casi 16 millones de pesos, que en un momento todito lo derramó sobre el cuerpo de Jesús. Oye, hermanos, ¿qué discernimiento tiene esta mujer de esa persona para hacer esto? ¿Qué discernimiento tiene María como para hacer esto? Casi 16 millones ahí sobre el cuerpo del Señor Jesús. Ahora, quiero hacer algunas aclaraciones, hermanos, respecto al valor de Cristo. Porque los hombres no podemos asignarle valor a Cristo. Cuidado a eso. Los seres humanos no tienen la facultad, ni el derecho, ni el poder para asignarle valor a Cristo. Cristo vale por lo que primeramente Él es en esencia. Es Dios. Cristo vale por lo que Él es en sus hechos, es el Redentor. Y Cristo vale por lo que el Padre dijo de Él. Este es mi Hijo amado, en quien se complace mi alma. A Él oíd. Cristo es precioso por Él mismo, no por un valor que el hombre le pueda asignar. No podemos hacer eso. Pero lo que los hombres sí deben hacer es discernir ese valor. Es su llamado, es su tarea, es el mandamiento de Dios. Llama a los hombres en todas partes a discernir lo que vale su Hijo. Otra claridad, hermanos.
el costo del perfume de María no es el valor de Cristo. Cristo no vale 16 millones de pesos, hermanos. Pero el Señor dijo algo interesante en el versículo 8 de Marcos 14. En su defensa de María, Jesús dice, esta ha hecho lo que ¿qué? Lo que podía. Hermanos, ¿qué nos comunica esa defensa? Que si hubiera tenido algo más costoso, ¿qué hubiera hecho? Lo hubiera ofrecido. Hizo lo que podía. Lo que más costoso había en su haber lo entregó. Es el discernimiento que esta mujer tiene de ese hombre al cual aquí hoy en esta mañana adoramos. María demostró, hermanos, su discernimiento de cuánto vale Cristo y nos lo enseñó de las siguientes maneras. María nos enseñó, hermanos, que nada hay o había tan valioso en su vida como su Señor y un tiempo con Él. Un tiempo con Él. Nada había más valioso en la vida de María que estar con su Señor y tener un tiempo de entrega ante su presencia. María nos enseña que una posesión es insignificante comparada con el Señor y con un tiempo con Él. María nos enseñó que el Señor es digno de que derramemos en Él lo más valioso que tengamos en este mundo, sea lo que sea. Y María nos enseñó que en privado o en público, no importa, en privado, cuando estamos solos y nadie nos ve, o cuando la gente está con nosotros, el Señor es digno de que nos consagremos y nos entreguemos a Él. En privado digo, porque es que ustedes ya saben, hermanos, que María en otra ocasión, en la intimidad de su casa, Jesús llegó, ¿y quién se puso a tender los trastos? Marta. Pero María aprecia los dos sucesos que tiene delante de sí, su cocina y su Señor. Y María escoge la buena parte, que es dejar un poco la cocina sucia, pero porque está el Señor, hermanos. Hermanas que son obsesivas con el aseo, este pasaje les puede servir. Pueden dejar su cocina un poco sucia o la casa un poco desarreglada, siempre y cuando sea, hermanas, por atender al Señor. Pero no quieran ver su casa hermosa y su devoción por el piso al Señor. Nunca hagan esa transacción absurda. ¿Cuánto vale el Señor? Y así María nos muestra que en lo privado de su hogar, en una visita de Cristo, o en público, porque ahora está en casa de Simón el leproso con todos los discípulos de Jesús, ¿verdad? No importa. En lo privado de la casa o en público, el Señor es digno de que nos consagremos a Él, y eso nos lo enseñó María, hermanos. Una pregunta. ¿Cuál es nuestro frasco de alabastro lleno de perfume de nardo puro que no queremos aún derramar sobre el Señor? Eso que amamos y atesoramos más y que no queremos soltar. Eso que no nos ha dejado consagrarnos a Cristo. Tal vez todos tengamos un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo puro que aún no hemos querido quebrar y derramar en adoración sobre Cristo. Como decirle: Señor, aquí está esta concupiscencia, la amo tanto, pero te amo más a ti, la entrego a ti. Ese pecado amado, ese perfumito de nardo puro que hemos alentado, visitado, honrado, podemos decir: Señor, aquí está este pecado,
lo he amado tanto, pero tú eres más valioso. Lo entrego a tus pies, en tu cabeza, Señor, porque tú eres más valioso. Hermanos amados, María nos enseñó que cuando se trata de Cristo y un tiempo con Él, no hay precio que valga, no hay trabajo que valga, no hay oficio que valga, no hay tiempo, deporte, celular, diversión, amigo, familiar, concupiscencia, pecado, deseo, anhelo, sueño que valga frente a Cristo y un tiempo con Él. Nada tiene valor como estar en la presencia de Cristo y con Él, gozando de sus bienes. Y no importa el tan exagerado que los discípulos le dijeron a María, tan exagerada, qué exagerada, qué desperdicio. No importa, no importa, hermanos. Si se trata de una verdadera consagración a Él. Mis hermanos amados, esto es auténtica consagración. Y recuerden que el Señor dijo, esta ha hecho lo que podía. Lo que quiere decir, hermanos, que si María hubiese tenido, reitero, algo más costoso en su haber, ¿qué hubiera hecho? Lo hubiera usado en este momento para decir, Cristo vale más que todo lo que soy y lo que tengo. Un momento con Él es más que todo. Más que su cocina, más que su perfume, más que todo, hermanos. Pregunto, ¿podría el Señor decir de nosotros, este ha hecho todo lo que podía? ¿Podría el Señor decir de Andrés, este ha hecho todo lo que podía? Infortunadamente no, hermanos. Infortunadamente no. Todos tenemos nuestro frasco de alabastro, de perfume de nardo puro que aún no queremos entregar. Pero quisiéramos oír al Señor decir, Andrés ha hecho lo que podía. Todavía no lo hemos hecho, hermanos. Todavía hay cosas más valiosas en nuestro corazón. Cosas de gran precio. Tal vez con nuestros labios decimos y cantábamos, Cristo nombre glorioso, el más precioso. Pero tal vez en nuestros corazones hay algo más precioso. Tal vez hay un pecado amado. Tal vez hay una persona más valiosa, tal vez una posesión más digna de atención que el Señor Jesús. Hasta aquí, hermanos, hemos considerado el valor de Cristo discernido. ¿Discernido por quién? Por María. Ahora vamos a pasar a ver el valor de Cristo menospreciado. El valor de Cristo menospreciado. Vamos a poner nuestros ojos en los versos 4 y 5. Y hermanos amados, en esta porción que vamos a leer, quienes menosprecian el valor de Cristo, curiosamente, son algunos de sus propios seguidores. Dicen los versos 4 y 5 así: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. ¡Qué piedad! Y murmuraban contra ella. Hermanos, este menosprecio en este pasaje adquiere dos formas. Aquí ese menosprecio toma forma de dos maneras. Una, un menosprecio ingenuo. Esa es la primera forma. Ingenuo. Un menosprecio
al valor de Cristo ingenuo. Ese fue el de los discípulos o algunos de los discípulos. Pero también hay un menosprecio hipócrita y ese es el de Judas. El de Judas. Así que yo estoy haciendo una distinción entre el menosprecio de algunos de los 12 y el menosprecio de Judas. Para poder entender este punto, quiero que miren conmigo el pasaje paralelo en Juan. Vamos a ir nuevamente allí. Juan capítulo 12. Miren conmigo atentamente los versos 4 al 6. Juan capítulo 12, versos 4 al 6. Leo a favor de ustedes, dice así. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. El versículo es muy claro en identificar quién fue el que primero dijo. ¿Y qué dijo? Verso 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Verso 6. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Así que la Biblia claramente, hermanos, muestra el carácter verdadero de esa aparente piedad. Así que, hermanos, todo parece indicar que Judas fue el que instigó la duda maliciosa. ¿Y qué hicieron los demás? Ingenuamente. ¿Sí ven por qué estoy haciendo una categorización de ese menosprecio? El de los discípulos, algunos de ellos, dice la Escritura, fue ingenuo en el sentido de que dijeron, sí, es verdad. Pero realmente el que tenía todo un plan en su cabeza era Judas. Generalmente, cuando surge un grupo opositor en cualquier tipo de sociedad, es uno realmente el opositor. El resto que son ingenuos diciendo, sí, es verdad, es verdad. Así que, hermanos, aquí hay un solo incitador y los demás ingenuamente le siguen. Y la hipocresía de Judas, hermanos, entonces, ¿en qué consistió? En vestir con falsa piedad. ¿Cuál es la falsa piedad? Para los pobres. 15 millones no le caerían mal a los pobres. Él estaba pensando en un pobre en particular. En él. Así que la hipocresía de Judas consistió en vestir con falsa piedad su carácter deshonesto y manchado, hermanos. Y ¿saben? Los demás discípulos son tan inmaduros como para distinguir entre el error y la verdad. Son tan inmaduros que no vieron el acto de María como una entrega al Señor, pero sí ven la crítica constructiva de Judas. Y dicen, sí. Hay inmadurez en estos discípulos. Por lo menos en este punto de la historia, hay inmadurez en estos hombres. Ahora, hermanos, volvamos a Marcos otra vez. Marcos 14. No sabemos, hermanos, cómo estas críticas afectaron a María, no lo sabemos, cómo la impactaron, pero hermanos, sabemos algo, fueron muy crueles con ella. Porque en el verso 6, en la defensa que Jesús hace de María, miren lo que dice el Señor. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Lo que implica que hubo alguna manifestación de estos hombres hacia María que la quisieron aplastar. Está molestando a esta mujer.
traigo, hermanos, a este escenario, ese versículo de Eclesiastés 4:4, no vamos a ir allí, pero lo recordamos. El predicador dice, he visto cosas vanas en esta vida, y una de ellas, dice el predicador, es que las obras excelentes despiertan la envidia de su prójimo. De verdad, cuando alguien hace algo excelente, eso despierta en los demás, ¿qué? Envidia hacia su prójimo. Yo creo que aquí hay más involucrado que envidia. Hay todo un plan en Judas, claro, pero creo que la envidia también hizo parte de todo este conglomerado de hipocresía y de ingenuidad. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con esto. Uno podría destruir a un hermano con una crítica constructiva, con una crítica piadosa. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Afortunadamente Jesús defendió a María. Y también, además, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero María parece una mujer madura, ¿cierto? Por lo que se ve en las Escrituras. Pero aquí, hermanos, comienza a notarse un intencional paralelo o comparativo entre María y Judas. Digo intencional porque la manera en cómo los evangelistas organizaron este suceso implica que quieren adrede mostrar una diferencia entre la devoción de María y la devoción de Judas, porque hubo devoción. Los pobres, un seguidor de Jesús. Así que, hermanos, comencemos a notar aquí ese contraste. Hay una genuina piedad y hay una falsa piedad. Genuina piedad, María. Falsa piedad, Judas. Hermanos, preguntémonos, ¿y qué caracteriza a la genuina piedad? Pensemos, ¿qué caracteriza a la genuina piedad? Por lo menos, hermanos, a partir de este contexto, la genuina piedad se caracteriza porque muestra con actos que Cristo vale más que todo lo que María es y lo que María posee, como consecuencia, hermanos, de un corazón que discierne crecientemente cuánto vale la persona que está ahí, Jesucristo. Eso es una consagración o una genuina piedad. Hay otra forma de decirlo, es entregar la propia vida para tener más de ¿quién? De Cristo, es eso. Entregó mi vida para tener más de Él. Pero la falsa piedad también se puede definir a través de este contexto. Se caracteriza porque usa la religión, entiéndase religión como vida de piedad, utiliza la fe para obtener un beneficio ¿qué? Personal, como consecuencia de un corazón comprometido ¿con quién? Con el yo, con el valor personal. Otra forma de expresarlo sería entregar a Cristo para beneficiarme a mí mismo. ¿Notan la diferencia? La genuina piedad entrega su propia vida para tener más de Cristo. La falsa piedad entrega a Cristo para obtener más para sí, usando la fe, usando la religión. Así que, hermanos, empieza aquí un contraste interesante entre María y Judas, pero ese contraste va a alcanzar una cúspide, una cima, un clímax. Vamos a ver el punto más alto de esa diferencia entre María y Judas. Vamos a leer los versos 10 y 11. Dice así la palabra del Señor. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Mientras María se ha entregado al Señor como cristiana que es, Judas, ¿qué ha hecho con Cristo? Lo ha entregado a Él.
Pero hermanos, el que se entrega y el que entrega a Cristo están o pueden estar en un mismo lugar. Pueden estar en el mismo lugar, en la misma casa, en la misma capilla, en el mismo templo. Así que, hermanos, Judas, al igual que María, no lo vamos a negar, al igual que María, también decidió dar una muestra de cuánto valía Cristo para él. ¿Estamos de acuerdo? También hizo su demostración. María hizo la suya, ahora él hace la suya también. Mientras María se entregó a Cristo y lo demostró con ese perfume costoso, Judas hace su gran demostración de cuánto vale Cristo para él. Prefiere algo que le trae satisfacción a él y entrega a su Señor. Entrega a ese que se mostró amigo al Salvador de su pueblo. Ahora, hermanos, quiero que analicemos cuánto discierne Judas de la persona de Cristo. Ya miramos cuánto discernía María de Cristo. ¿Cuánto discierne Judas de la persona de Cristo? Pues lo analizaremos mirando cuánto le dieron. Dice el versículo 11 que prometieron darle dinero, pero hay una cifra exacta que no está aquí en Marcos. Vamos a ir a Mateo, capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 15 dice así. Y les dijo, este es el suceso paralelo en el Evangelio de Mateo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas, o ciclos si se quiere, porque ciclo es pieza. 30 ciclos o piezas de plata. 30 piezas de plata. Y Judas estuvo de acuerdo. Lo que quiere decir que en el discernimiento de Judas, Cristo para él sí valía el total de 30 piezas de plata. Ahora, 30 piezas de plata era el salario de un jornalero de 4 meses. Es decir, 4 salarios mínimos actualmente. ¿Eso cuánto es? Multipliquen, 5.200, ¿cierto? Aproximadamente. Para Judas, el Señor vale 5.200.000 pesos. No vale más. Está de acuerdo en que ese es un precio justo por la cabeza de su amigo. Jesús dijo de María, está hecho lo que podía. Entregó 16 millones, no podía más. Pero Judas estuvo de acuerdo que hasta ahí estaba muy bien, estaba contento con ese precio y eso era lo que valía la cabeza de Jesús. 5 millones, ¿cuánto? 200 frente a 16 millones. Hermanos, reitero, para María Jesús no vale 16 millones. Hizo lo que podía, pero para Judas, Jesús sí vale 5.200.000 pesos. Tengámoslo en cuenta, hermanos. Este es todo el discernimiento que Judas tiene del Señor. Cristo es un medio de ganancia personal, punto. Cristo es un medio de ganancia personal. Es cuestión de negocios, simplemente es cuestión de negocios. Me temo, hermanos, que hoy hay muchas iglesias tipo Judas, en donde dicen Señor, Señor y alaban a Cristo, pero porque saben que si lo hacen, el Señor les va a triplicar sus ingresos. Y siembran y cosechan. Y están dispuestos a orar, a ayunar 40 días, con tal de que el Señor traiga ¿qué? Prosperidad a sus vidas. Iglesias tipo Judas. Pero debemos temer más
hermanos, que nuestro discernimiento en esta iglesia de Cristo, el nuestro, sea más el de Judas que el de María, hermanos. ¿Cuánto vale Cristo para esta iglesia bautista reformada? ¿Cuánto vale para cada uno de sus miembros y asistentes? ¿Qué discernimiento tiene esta iglesia de la valía de Cristo? Déjenme poner esto en perspectiva, hermanos. ¿Cuántas veces hemos valorado más hacer trampa en un negocio para tener algo más de efectivo y entregamos a Cristo? Cristianos que por algo más de dinero prefieren en sus negocios decir mentiras y hacer trampas. No les importa a Cristo en el momento del negocio. Lo sacrifican, lo entregan por 30 piezas de plata. Eso no parece a María, hermanos, ¿o sí? Eso parece a Judas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos sacrificado a Cristo y lo hemos entregado en el altar de nuestras pasiones y deseos? Ahí, en el altar de nuestras pasiones, hemos puesto a Cristo y lo hemos degollado. ¿Cuántos jóvenes han entregado a Cristo por una fornicación, por un momento de placer sexual o una relación ilícita? ¿Cuántos estudiantes de nuestra iglesia han entregado a Cristo en sus universidades por una enseñanza atea que sonó interesante, en vez de poner atención a la enseñanza de Cristo en el día del Señor? ¿Cuántos esposos han preferido su carro, su dignidad, su casa tal vez, en vez de ponerse a amar a sus familias como Cristo dijo que debía un esposo amar a su esposa y a sus hijos, en el caso de un padre? ¿Cuántos hijos han entregado a Cristo por obtener reconocimiento de unos amigos, de una moda, de una costumbre, en vez de obedecer a padre y madre como dice Cristo que debe hacerse? Hermanos, y podríamos seguir y seguir dando ejemplos de cuánto en verdad vale Cristo para nosotros, hermanos. Si hemos hecho todo lo que podíamos hacer como María, o si todavía tenemos un frasco de alabastro con perfume de nardo puro que amamos más que cualquier cosa en este mundo, que amamos más que el Señor Jesucristo, que es precioso. Hermanos, que el Espíritu nos ayude. Quiero que miren conmigo un pasaje en Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 7. Dice así: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Lo es, hermanos. Lo es. Pero para los que no creen, piedra de tropiezo. Mis hermanos, volviendo a Judas y su precio por el que entregó a Cristo, 30 piezas o ciclos de plata, 4 meses de salario, 5.200.000, según dijo algún hermano. Es suficiente para Judas, pero hermanos, vamos a ir un poco más allá. Este precio, este valor tiene una implicación. Hermanos, recordarán que este valor estaba profetizado.
¿Recuerdan? Vamos a ir a Zacarías, capítulo 11. Zacarías, capítulo 11. Y quiero, hermanos, que no olviden el pasaje que vimos en Pedro. Para vosotros los que creéis, Él es precioso. Lo es, hermanos, lo es. Zacarías capítulo 11, antes de leerlo, recordemos que este es un suceso particular en la vida del profeta Zacarías. El Señor le manda a Zacarías con dos báculos, uno de gracia, otro de unidad, pastorear a las ovejas de Dios. Y Zacarías tiene que hacer la labor, tomarse un tiempo para pastorear las ovejas del Señor. Y en su pastorado, Zacarías tiene que sacar de su cargo a otros 3 malos pastores que había. Los saca y él queda solo. Y empieza a pastorear con el báculo de la gracia y con el báculo de la unidad. Un buen pastor. Pero, ¿qué piensan? Las ovejas empiezan a criticarlo, empiezan a menospreciarlo. Y el pastor se cansa también de esas ovejas. Y todo esto es Dios diciendo: yo estuve ahí como ustedes, como un buen pastor, ustedes se cansaron de mí, ahora yo me canso de ustedes también. Y en ese contexto entonces ocurre lo que vamos a leer en los versos 11 y 12. Y fue deshecho en este día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, dice Jehová, que era palabra de Jehová, verso 12, y les dije: si os parece bien, dadme mi salario. El pastor, desechado por sus ovejas y también cansado de esas ovejas, ha terminado su contrato y pide su salario. Y si no, dejadlo. Termina diciendo el verso 12, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Cómo tomó Dios ese pago? Verso 13, y me dijo Jehová: échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Bueno, 5.200.000 no es que sea poco, ¿verdad? El problema es la connotación de las 30 piezas de plata. Miren conmigo, Éxodo capítulo 21. Eso es un robo, hermanos, para toda una vida de misericordias y de clemencia. Éxodo capítulo 21. Voy a mostrarles, hermanos, en este pasaje cuánto valía la vida de un esclavo muerto. ¿Cuánto valía la vida de un esclavo muerto? Éxodo capítulo 21, verso 32. Si el buey acorneare a un siervo o esclavo o a una esclava, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Noten, hermanos, que esto no es casualidad. El Sanedrín, ¿saben por qué ofrece lo que ofrece por la vida de Jesús? Quieren tratarlo como un esclavo muerto. Esclavo muerto. Y para Judas estuvo bien. Estuvo bien, hermanos. Eso fue lo que valió para Judas en su discernimiento la vida de Cristo. Qué tristeza, hermanos. Pero qué tristeza comprobar en nuestras vidas también que muchas veces hemos procedido en esta vida como si Cristo no valiera por algo de más de pesos o algo de satisfacción o algo de placer. Hermanos amados, ya sea un deseo que tienes, un anhelo o un pecado con el que luchas, nada vale más que tu Señor. Si disciernes eso,
no volverás a ese pecado. Si disciernes eso, no volverás a hacer un negocio tramposo, porque es mejor entregar tu vida que al Señor y su testimonio, hermano. Consagrarse a Él. Joven soltero y jovencita, si disciernes cuánto vale Cristo, nunca vas a querer fornicar ni entrar en una relación ilícita. O en fin, hacer todo aquello que nuestro corazón a veces tiene más valor. ¿Cuántos hermanos en estas temporadas navideñas preferirán entregar a Cristo y portarse como impíos por no ofender a un amigo o a un familiar? Por favor, hermanos, no sacrifiquen a Cristo en el altar de sus pasiones. Sacrifiquen sus pasiones en el altar de Cristo, hermanos. Y hagámoslo así. Siempre y cuando, hermanos, podamos discernir cuánto vale Cristo. Hermano, hermana, tus decisiones y las mías diariamente nos dicen cuánto vale Cristo para nosotros. Y nos dicen también si hay un frasco de alabastro con perfume de nardo que amamos más que cualquier cosa y que no queremos quebrar delante de la presencia del Señor Jesucristo. Unas conclusiones, hermanos. Hoy hemos visto 2 puntos. El valor de Cristo discernido. ¿Por quién? Por María. Pero también hemos visto el valor de Cristo menospreciado por Judas y algunos de sus discípulos. Hay un tercer punto que no veremos hoy, queda para una segunda parte, y es el valor de Cristo reivindicado por Él mismo. Él mismo en este episodio va a explicar por qué lo que hizo María es perfecto, adecuado. ¿Saben por qué? Porque Él lo vale y más, hermanos. Pero eso lo ampliaremos, hermanos, en otra enseñanza pronto, si Dios lo permite. Hermanos, nuestra consagración al Señor habla mucho de el valor que Cristo tiene para nosotros. No se nos olvide, hermanos, no se nos olvide. Recordemos que María nos enseñó lo que la consagración a Cristo implica, y es que nada hay tan valioso en lo que somos o en lo que tenemos que nos impida adorarle con entrega, en público o en privado, y vivir el resto de nuestros espacios en que no estamos adorando, pensándole, conociéndole, ensayando una y otra vez la imitación de Él, hasta alcanzar su semejanza. Eso es consagrar cada hora a Él, hermanos. Es consagrar la vida a Él. Es digno de eso. Esto lo veremos más en la parte de el valor de Cristo reivindicado. Hermanos, consagrémonos a Cristo. Pero para consagrarnos a Cristo hay que romper el vaso de alabastro, hermanos. No habrá consagración a Cristo si no rompemos el vaso de alabastro. Eso que vale mucho para nosotros. Eso que le tenemos tanto aprecio que no es Cristo, hermanos. Hay que quebrarlo a sus pies y en su cabeza también. En reconocimiento de que nada hay más valioso en nuestras vidas, ni una pasión, ni un deseo, ni un deporte, nada, hermanos, ni un celular, que Él. No sacrifiquemos, por favor, iglesia bautista, reformada, pacto de gracia, no sacrifiquemos al Señor en el altar de nuestros deseos. Sacrifiquemos nuestros más preciados pecados en el altar de la consagración a Él. Y quiero hacer una advertencia contra la teología de la prosperidad antes de terminar, para que no sea malinterpretada esta enseñanza.
Un pastor carismático estaría feliz de enseñar esto mismo. Para decir, hay que diezmar millones por amor a Cristo. Hermanos, este pasaje no habla de diezmar y de ofrendar. Este pasaje habla del diezmo más grande que podemos ofrecer al Señor, una vida consagrada en santidad a Él. No habla de dinero, habla de consagración a Él en vida. Y con la vida sigue todo lo demás, perfumes y lo demás. Pero mis hermanos, al Señor no le impresionan 16 millones de pesos. No importa si alguien ofrece 2 cuadrantes o 2 blancas, perdón, que es un cuadrante que lo ofreció ¿quién? La viuda. ¿Y a cuánto equivale actualmente 2 blancas a un cuadrante? A 900 pesos. 900 pesos. ¿Qué son 900 pesos? No importa si son 900 pesos o 16 millones, si vienen de un corazón consagrado a Él, es olor grato a Él. Lo ama. Pero hemos hecho todo lo que podíamos, hermanos. Este pasaje habla del valor incalculable de Cristo para la vida de su pueblo, para todos los que creéis. Él es precioso. Y la respuesta de un discípulo a su valor, que es consagrarse a Él. Es cierto, hermanos, que nuestra ofrenda dice mucho de nuestra devoción a Él. Una ofrenda tacaña dice mucho de lo que vale Cristo en nuestras vidas. Eso es cierto, pero este pasaje no habla de ofrendar y diezmar. Habla de una vida consagrada a Él. Niños que están presentes. Niños que están presentes. Óiganme bien. Esta semana, niños, probablemente ustedes van a recibir regalos, probablemente. Pero niños, el Cristo que sus padres les han enseñado vale más que su camioncito, que su muñeca, que sus juegos. Sus regalitos se van a dañar. Si ustedes atesoran a Cristo, tendrán vida eterna, niños. Aprecien al Cristo que sus papás les han enseñado. Y tal vez haya aquí invitados. Tal vez estás aquí, amigo, amiga, porque crees que si vienes al culto, tal vez el Señor te haga el milagrito. Para el 24, tal vez te salga el negocito. Si no te sale ese negocio, si no obtienes esa plata que estás intentando buscar con Jesús, sabes que tu peor problema no es el financiero. Tu peor problema es tu pecado que te mata y te separa eternamente de Dios en el lago de fuego. Por favor, te insto a que te arrepientas y creas en Cristo. Él es valioso. Él no murió en la cruz para resolverte un problema financiero, ni matrimonial, ni emocional. Él es poderoso para hacer todo eso, pero no murió en la cruz por eso. No fue ungido por María para eso. Es porque Él lo entendió María perfectamente. Él es el salvador del peor y gran problema de la humanidad, su pecado, que mata eternamente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por Jesucristo. Para los que creemos, tu Hijo es precioso. Señor, ayúdanos a apreciar, a discernir cuál María, quien su amor te demostró, cuánto vale tu Hijo, Padre.
Te lo pedimos en Cristo. Amén.